Bueno, buenas tardes a todos. Me parece que es una óptima manera de comenzar los cursos de cultura católica este año aquí en San Rafael, presentando algunos aspectos de aquello que Paul Claudel definió como el acontecimiento religioso más importante del siglo XX. Es decir, las apariciones de la Reina del Cielo, de la Blanca Señora del Cielo en Fátima, tenidas desde los meses de mayo del año 2017 al mes de octubre. 6 apariciones principales que habían sido precedidas en el año 2016 por 3 apariciones de un ángel que se llamó a sí mismo el Ángel de Portugal y que preparó a los videntes, los 3 pastorcitos, Lucía, y Francisco y Jacinta, que tenían 7, 8 y 9 años, los preparó el ángel para las apariciones de Nuestra Señora, diciéndoles de entrada que había grandes designios del cielo sobre ellos y que el Señor quería que ayudasen con su sufrimiento a salvar las almas de los pobres pecadores, preparándolos también en otra de las apariciones a la devoción eucarística, dándoles el mismo ángel la comunión y enseñándoles los actos de reparación y de amor a nuestro Señor presente en la Eucaristía, y finalmente preparando de esta manera las apariciones de Nuestra Señora. En realidad, las apariciones de Fátima no se circunscriben a las 6 apariciones de la Virgen, tenidas, como ya dije, en los meses de mayo-octubre de 1917, sino que también abarcan las del ángel que las precedieron y otras apariciones sucesivas que Sor Lucía relata en sus memorias, varias tenidas durante la enfermedad de Francisco y Jacinta. Ellos murieron casi inmediatamente después, muy niñitos, en los años sucesivos a las apariciones, y otras apariciones que la misma Sor Lucía tuvo varias veces, siendo incluso ya religiosa, de las monjas doroteas, como ya voy a explicar. Por eso Fátima realmente es un mensaje, el mensaje de Fátima, en cierto modo inabarcable. Hay bibliotecas escritas sobre Fátima, hay muchas discusiones, algunas abiertas, sobre aspectos de las revelaciones de Fátima, y por eso, bueno, es en cierta manera infinita el contenido del mensaje de Fátima. Yo quiero referirme a algunos aspectos. Uno de esos aspectos es el principal al cual me voy a referir. Son aspectos más bien de orden espiritual, porque todo el mensaje de Fátima es una fuerte llamada y un fuerte reclamo de la Reina del Cielo a nuestra vida cristiana seria, cosa que los pastorcitos entendieron de un modo increíble para niños de su edad, llegando a un heroísmo en la práctica de las virtudes, de la oración y de la penitencia, que realmente nos hace sonrosar, nos ruboriza, por el heroísmo de estos niños, la fortaleza, realmente por un don especial de Dios, pero ciertamente que también ellos con su libertad, decidiendo sufrir mucho para consolar a Jesús, para salvar almas. Por eso me parece que el mensaje principalmente es un mensaje espiritual. El aspecto que quiero más destacar, a pesar de que voy a decir distintas cosas, es esto. Lo digo a modo de tesis, después iremos explicándolo. Fátima tiene una constante en las 6 apariciones de la Virgen, y es el reclamo a los pastorcitos, la invitación a los pastorcitos de rezar y de hacer penitencia por los pecadores, para salvar almas. Ese reclamo solo se entiende, esa es la tesis que quiero explicar, a la luz de la doctrina del cuerpo místico de Cristo, a la luz de la doctrina de la comunión de los santos, es decir, de cómo nosotros, los bautizados, y de un modo especial los que están en gracia, forman con Jesucristo una sola cosa, una sola persona mística, de tal manera que los sufrimientos de nosotros, nuestros sufrimientos, los sufrimientos de los miembros de Cristo, son sufrimientos del mismo Cristo. Y por lo tanto, producen en el mundo los efectos de la pasión de Cristo. En concreto, salvar almas, dar gloria a Dios, consolar a Jesús. Aquello que Jesús hizo en su pasión, dar gloria a Dios salvándonos a nosotros, salvando almas.
Y esto lo voy a desarrollar principalmente a partir del llamado secreto de Fátima, que es lo que la Virgen reveló a los pastorcitos en la tercera aparición, la del mes de julio, que es por este motivo tal vez la más importante. Bueno, dicho esto, comienzo desarrollando algunos puntos. En primer lugar, una aproximación al secreto de Fátima. Me quiero referir extensamente al contenido de la tercera aparición, la del 13 de julio de 1917, porque en ella la Virgen reveló cosas admirables a los niños, y creo yo son aquellas de las que podemos sacar más provecho para lo que nosotros queremos decir esta noche. En esa aparición la Virgen reveló el llamado secreto de Fátima. Secreto porque dijo a los pastorcitos que no se lo contasen a nadie. Después a Jacinta se le escapó en su casa. No hay que contar el secreto. Qué linda señora, dijo, qué bonita la señora que vimos. Y entonces, bueno, se armó mucho lío. Los padres lo empezaron a interrogar, qué pasó. Y ellos heroicamente no revelaron a nadie el secreto hasta que la autoridad de la iglesia les mandó ponerlo por escrito. Y escribió primero Sor Lucía las dos primeras partes del secreto, tiene 3 partes. La tercera parte recién la escribió el 3 de enero de 1944, muchos años después, estando ella de monja en el convento de Tuy, en Galicia, en el norte de España, y por mandato del obispo y con permisión del cielo, según dice ella, escribió esa tercera parte, que solo fue revelada en el mes de junio del año 2000, después de que el Papa Juan Pablo II había beatificado a los pastorcitos Francisco y Jacinta en Fátima el 13 de mayo del año 2000 durante el gran jubileo de la Encarnación. El secreto consta de 3 partes y está articulado de esta manera. La primera es una visión, la segunda es una explicación que la Virgen hace de esta visión y la tercera es una nueva visión. Las palabras de la Virgen en el medio, en realidad, hacen de nexo entre las dos visiones. Y lo que ella anuncia, lo que ella vaticina en esas palabras, después es presentado gráficamente en la visión que constituye la tercera parte del secreto, aquella que fue revelada recién en el año 2000. La primera parte es la visión del infierno. Ya vamos a leer. La Virgen les mostró a los pastorcitos el infierno donde caen las almas de los que se condenan. La segunda parte, las palabras de Nuestra Señora, es una profecía, un anuncio. Ella dice que va a haber una nueva guerra. Estamos en 1917, en el mes de julio, cuando estaba terminando la Primera Guerra Mundial y cuando se estaba preparando la revolución bolchevique, la revolución marxista en Rusia, que tuvo lugar en octubre de 1917, casi coincidentemente con la última aparición de la Virgen el 13 de octubre del 17. Bueno, la Virgen dice que va a haber una nueva guerra, es decir, si no se hace penitencia y no se convierte el mundo, va a haber una nueva guerra, peor que la primera, peor que la que está por terminar, que va a comenzar en el pontificado de Pío XI, dice incluso eso la Virgen. Dice que los buenos van a ser martirizados, el Santo Padre va a tener que sufrir mucho. Ella, para impedir esos castigos, va a venir a pedir la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón y la devoción de los 5 primeros sábados, cosas que hizo la Virgen apareciéndose a Sor Lucía, una vez en Pontevedra y otra vez en Tuy, cuando era ya religiosa. Pero dice también que al final su corazón inmaculado triunfará. Dice también que la fe se va a conservar en Portugal, pero anuncia esos enormes castigos y dice que son castigos. Dios va a castigar al mundo. Y esta palabra la remarco, porque después, en la tercera parte del secreto, y justamente por lo que ya enuncié, que es la unión de los cuerpos, de los miembros del cuerpo místico de Cristo con Cristo, finalmente esos castigos y esos terribles sufrimientos se transforman en algo muy fructífero para la Iglesia, porque son sufrimientos de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Lo que es profetizado como castigo termina siendo fuente de gran bendición para la Iglesia. Y por eso Fátima sí, es un mensaje que anuncia profecía, anuncia males que sobrevendrán al mundo,
pero fundamentalmente es un mensaje de gran esperanza para nosotros, como veremos. Bueno, la tercera parte del secreto es una nueva visión que se refiere en concreto, de manera gráfica, a esos males que la Virgen ha anunciado, sobre todo a la persecución a los cristianos por obra de las ideologías y de los regímenes totalitarios, principalmente el marxismo, en todo el arco de la segunda mitad del siglo XX. Comencemos con la visión del infierno. Nos interesa, voy a leer el texto de la visión, yo quiero remarcar más los frutos que esta visión produjo en los niños, e incluso la pedagogía del cielo. Porque ahora estamos muy acostumbrados a escuchar que no se le diga nada a los niños de que pueden hacer el mal, de que pueden cometer pecados, lo cual quiere decir que si no pueden cometer pecados tampoco pueden hacer obras buenas, conscientemente. No se les quiere enseñar las verdades eternas, que esta vida no es todo, sino que es una preparación para la vida, que vamos a tener que dar cuenta de nuestras obras, que nos espera un destino eterno, que es lo más importante para nosotros. Y que ese destino eterno con nuestros actos libres puede ser un destino de salvación o un destino de condenación. Bueno, la misma Sor Lucía va a decir, voy a leer, que la Virgen no dudó en su pedagogía de mostrar el infierno a niños tan pequeños, sabiendo que les iba a causar un gran terror, pero justamente moviéndolos también por eso a una práctica heroica de las virtudes. Dice Sor Lucía, leo la primera parte del secreto: Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Un mar de fuego. Sumergidos en ese fuego estaban los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos lados, parecidas al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin equilibrio ni peso, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Hasta allí la visión del infierno, impresionante. Ante esta visión los pastorcitos quedaron aterrados y Nuestra Señora comenzó a hablar. Y esta es la segunda parte del secreto. Visteis el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Hago aquí un paréntesis. Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Corazón Inmaculado de la Virgen. Eso hace 100 años, dijo la Virgen eso. El triunfo del Corazón Inmaculado de la Virgen significa el triunfo de Jesucristo. Nuestra Señora es toda relativa a su Hijo. Todo lo que la ensalza a ella lo ensalza a su Hijo. Toda la gloria que ella recibe la deriva para su Hijo. Toda la grandeza que ella tiene le viene de su relación con su Hijo. Es toda relativa al Hijo, así se dice en teología. Por eso, que ella profetice el triunfo de su Corazón Inmaculado quiere decir que profetice el triunfo de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y esto coincide con una profecía que tiene San Luis María Grignon de Montfort en el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, cuando él dice que los últimos tiempos van a ser los tiempos de María. Van a ser los tiempos de una devoción sin igual a María. Y él da la razón. Dice, van a ser tiempos difíciles en la cual María va a formar los grandes santos de los últimos tiempos, los apóstoles de los últimos tiempos. Dice así el santo en uno de sus textos: ella realizará también los mayores portentos de los últimos tiempos, es decir, la formación y educación de los grandes santos que vivirán hacia el final de los tiempos. Esto está reservado a ella, porque solo esta Virgen singular y milagrosa puede realizar en unión del Espíritu Santo las cosas más excelentes y extraordinarias. Digo esto contra todo pesimismo. Está profetizada una era de grandes santos. Santos, dice San Luis María Grignon de Montfort, que superarán en santidad a los otros santos de la historia de la Iglesia. Y eso lo va a preparar María y lo va a formar María. Va a ser por mediación de María. Va a ser por la devoción a María. Y ella misma dijo
El Señor quiere que para salvar almas se instaure el reinado del Inmaculado Corazón. Y no solo eso, sino que dijo un poquito más adelante, ahora lo leeré, finalmente, a pesar de todos estos males, mi Inmaculado Corazón triunfará. Es decir, Jesucristo triunfará. Por eso, Fátima sí es un mensaje que nos mueve a la conversión y nos tiene que mover a la conversión. Pero es un mensaje lleno de esperanza. Y además, cuando se habla de que vendrá una era de grandes santos, nosotros no tenemos que quedarnos quietos y decir quiénes serán esos grandes santos y mirar para otro lado, a ver quién es. Sino nosotros buscar la santidad con todas las fuerzas de nuestra alma. Porque nosotros podemos ser esos grandes santos profetizados por la Virgen. ¿Por qué no? Dependerá de la obra de Dios, sí, pero de nuestra cooperación también. De vencer nuestras mezquindades, de vencer nuestros egoísmos. Y eso lo hicieron de un modo impresionante los 3 pastorcitos. Lo entendieron. No lo entendieron por ingenuos o por niñitos, lo entendieron porque Dios les dio esa sabiduría teologal de las virtudes teologales. Y eso también Dios nos lo pide a nosotros, que seamos todos los santos que tenemos que ser. No hay que mirar para otro lado. Bueno, vuelvo a las palabras de Nuestra Señora. Dice ella: para salvar las almas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si se hace lo que voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará, pero si no dejaren de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, de nuevo, para impedir estos castigos, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Esto lo hizo el 10 de diciembre de 1925, apareciéndose a Sor Lucía en Pontevedra, y el 13 de junio de 1929, apareciéndose a Sor Lucía en Tui. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. La Virgen le dice a los niños, les habla de Rusia a los niños antes de la revolución comunista en Rusia, que fue en octubre, unos meses antes. Ella ya profetiza lo que iba a venir en el mundo, pero dice que eso se puede evitar. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Después viene la tercera parte del secreto. La tercera parte del secreto es una visión también en forma profética que explicita estos castigos anunciados por la Virgen. Antes de eso, quiero leer, como ya había anticipado, ¿qué frutos produjo en los pastorcitos la visión del infierno? Le preguntan a Sor Lucía cómo es que Jacinta, hablando de Jacinta, cómo es que Jacinta llegó a hacer actos tan heroicos. Y dice ella así: me parece que fue debido primero a una gracia especialísima de Dios, concedida por medio del corazón inmaculado de María, pero además porque vio el infierno y las desgracias de las almas que allí padecen. Y dice Sor Lucía: algunas personas, incluso piadosas, no quieren hablar a los niños pequeños sobre el infierno para no asustarlos. Sin embargo, Dios no dudó en mostrarlo a 3 niños y a una de ellas que contaba apenas 6 años. En realidad contaba 7. Sor Lucía dice 6. Dios bien sabía que ella se iba a horrorizar, hasta el punto de, casi me atrevería a decir, morirse de susto. Sigue Sor Lucía: con frecuencia Jacinta se sentaba en el suelo o en alguna piedra y pensativa comenzaba a decir: el infierno, qué pena tengo por las almas que van al infierno y por las personas que estando allí como vivas arden como la leña en el fuego.
y asustada se ponía de rodillas y con las manos juntas comenzaba a rezar las oraciones que Nuestra Señora nos había enseñado, aquella que rezamos nosotros entre cada misterio del rosario, fue enseñada por la Virgen en Fátima. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente aquellas más necesitadas. Los efectos que produjo entonces en ellos la visión del infierno. Bueno, la tercera parte del secreto, como ya dije, es una visión simbólica y profética. Lo dice así la misma Sor Lucía. Y leo el texto. Esto requiere un poco de nuestra imaginación. Y lo escribió mucho después, como ya dije, en 1944. Dice así, texto de Sor Lucía. Después de las dos partes que ya he expuesto, visión del infierno y palabras de la Virgen, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Imagínense que están los tres pastorcitos y tienen enfrente a la Virgen, que está en ese árbol, en esa encina en la cual se les aparecía. Y ellos vieron entonces al lado de la Virgen a este ángel, con una espada en su mano izquierda. Centellando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha, que dirigía hacia él. Un ángel dispuesto a castigar el mundo y la Virgen frenando esos castigos. El ángel, señalando la tierra con la mano derecha, dijo con una fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. Sirvieron pasar personas, dice. A un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento que era el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, que subían una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. Una gran cantidad de gente, cristianos todos, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas y laicos, que subían una llanura empinada hacia una montaña más alta en la cual estaba una cruz grande. El Santo Padre, antes de llegar a la cruz, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y de pena, rezando por las almas de los muchos cadáveres que encontraba en el camino. Atraviesa una ciudad en ruinas con muchos muertos. Llegado a la cima del monte, se postró de rodillas a los pies de la gran cruz y fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron uno tras otro los obispos, los sacerdotes, las religiosas y los religiosos, y muchas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz, ahora miremos la cruz ahora, había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Hasta allí la visión. Esta tercera parte del secreto fue interpretada por la misma Sor Lucía. Ella, en una carta escrita al Papa Juan Pablo II, el 12 de mayo de 1982, un año después del atentado. El Papa sufrió el atentado el 13 de mayo de 1981 en la Plaza San Pedro. Un año después él viajó a Fátima para agradecerle a la Virgen la salvación, la curación. Y con esa ocasión de ese viaje a Fátima, Sor Lucía le entregó una carta. Y ella dice así, cito textual: la tercera parte del secreto se refiere a las palabras de Nuestra Señora. Rusia diseminará sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre sufrirá mucho, varias naciones serán destruidas. La tercera parte es una revelación simbólica que se refiere a esta parte del mensaje, condicionado al hecho de que aceptemos o no lo que el mismo mensaje nos pide. Si aceptaran mis peticiones, Rusia se convertiría y tendrán paz. Si no, diseminará sus errores por el mundo. Sigue diciendo Sor Lucía: desde el momento en que no hemos tenido en cuenta este llamado del mensaje, de la penitencia, de la conversión,
constatamos que lo que el mensaje decía se ha cumplido. Rusia ha invadido el mundo con sus errores, y aunque no constatamos aún la consumación completa de esta profecía, vemos que nos encaminamos poco a poco hacia ella a grandes pasos. Sor Lucía escribe esto en 1982. En 1984, el 25 de marzo, el Papa Juan Pablo II haría la consagración al Corazón Inmaculado de María en la Plaza San Pedro en unión con todos los obispos del mundo, la consagración que la Virgen pidió en Fátima. Ya la había hecho antes el Papa Pío XII, pero sin estar en comunión con todos los obispos del mundo, porque no había podido el Papa, porque se estaba todavía al final de la guerra y al inicio de los regímenes comunistas en Europa del Este, y no podía exponer a los obispos de Europa del Este pidiéndoles que adhiriesen a una consagración de los países comunistas a Rusia. Por eso Pío XII optó por hacer la consagración, pero sin pedir la comunión de todos los obispos del mundo. Juan Pablo II lo hizo en comunión con todos los obispos del mundo, y Sor Lucía dijo que esa consagración era la que la Virgen había pedido realmente. 1984. En 1989 empieza a caer y a desmoronarse completamente el bloque soviético, cosa que un poco antes era impensable, y cayó en cuestión de horas realmente. Y de 1989 a 1992, todos los países de la ex Unión Soviética recuperaron su independencia. Habían desaparecido como países, como había dicho la Virgen María. Varias naciones serán aniquiladas. Bueno, en el año 2000, cuando se dio a conocer esta tercera parte del secreto, que los papas la habían mantenido en secreto justamente, se dio a conocer porque en gran parte se consideraba que los acontecimientos profetizados en esta parte del secreto se habían en gran parte ya cumplido. Con la persecución a la Iglesia de los regímenes comunistas en Europa del Este, y no solo, sino en Asia, en China, en Vietnam, en Corea, en América Latina, en Cuba, en tantos lugares, en España con la Guerra Civil española, donde el marxismo se enfrentó realmente a la Iglesia, con apoyo explícito, incluso concreto, con soldados de armamento ruso. Y lo mismo sucedió, por decirlo, lo digo ya, lo iba a decir después, pero lo digo ya, lo mismo sucedió en nuestra patria. Nosotros tenemos que ser conscientes que también en Argentina hubo víctimas del marxismo. Nosotros también tuvimos gente que derramó su sangre y las balas que nos mataron eran balas marxistas. Y como Carlos Aqueri, como Bruno Yenta, como mucha otra gente. Y tuvimos mucha gente que no murió por una bala, pero que sufrió muchísimo por la ideología marxista en nuestra patria. Y tenemos que darnos cuenta también nosotros que esa gente está profetizada en Fátima. ¿Sí? La Virgen habló, sin nombrar obviamente, habló de Carlos Aqueri, de Bruno Yenta, y de todas las personas que sufrieron no solo la sangre, el derramamiento de sangre, sino enormes sufrimientos por defender la verdad delante de cómo en nuestra patria misma Rusia había esparcido sus errores y su violencia. Y eso lo digo no para discriminar nada, solamente para que seamos conscientes que también eso es signo de esperanza para nuestra patria, en consonancia con todo lo que voy a decir que no se trata de esta conferencia, que los sufrimientos de los miembros del cuerpo místico de Cristo redundan en beneficio de todos. Y mucho del fruto espiritual que hay en nuestra patria y que vendrá en nuestra patria se debe seguramente a la sangre de esos mártires y al sufrimiento de mucha gente que nos precedieron. Bueno, ¿cuándo dieron la explicación de cuando el Papa beatificó a los pastorcitos el 13 de mayo del año 2000? Por pedido del Papa, el cardenal Sodano, en esa misa en Fátima, anunció que pronto se publicaría la tercera parte del secreto. Pero ya dio una explicación, dijo así: la visión de Fátima tiene que ver sobre todo con la lucha de los sistemas ateos contra la Iglesia y los cristianos, y describe el inmenso sufrimiento de los testigos de la fe del último siglo del segundo milenio. Es un interminable viacrucis dirigido por los papas del siglo XX. Según la interpretación de los pastorcitos, confirmada recientemente por Sor Lucía, el obispo vestido de blanco que ora por todos los fieles es el Papa.
También él, caminando con fatiga hacia la cruz entre los cadáveres de los martirizados, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, cae a tierra como muerto bajo los disparos del arma de fuego. Sigue diciendo el cardenal Sodano. Después del atentado del 13 de mayo de 1981, a su santidad Juan Pablo II le pareció claro que había sido una mano materna quien guió la trayectoria de la bala, permitiendo al Papa agonizante que se detuviera en el umbral de la muerte. Esas son palabras textuales de Juan Pablo II. En el atentado en la Plaza San Pedro hubo un milagro. El terrorista turco Ali Akka alcanzó a disparar tres veces. Una bala le pegó al Papa en una mano, le hirió los dedos. Otra bala atravesó el vientre del Papa, de lado a lado, entró por la parte frontal y salió por la espalda y cayó en el papamóvil. Esa bala quedó ahí, en el jeep del Papa. Y ahí, entre la seguridad y la gente que intentaba impedir que siguiese disparando, un tercer disparo hirió a una mujer norteamericana, una turista que estaba en la plaza, no de gravedad. Cuando los médicos revisan al Papa, constatan que la bala, el orificio de la bala, es en línea recta. Entró por un lado y salió por el otro en línea recta. Pero el recorrido de la bala dentro del cuerpo no es en línea recta. Esquiva los órganos vitales y esquiva la arteria aorta. Y por eso el Papa dijo explícitamente: una mano materna guió la trayectoria de la bala. E hizo poner una imagen de la Virgen en la Plaza San Pedro, cosa que él ya había decidido hacer en realidad antes del atentado, porque una vez un joven en una audiencia le hizo notar que en la Plaza San Pedro, le dijo: ¿cómo puede ser que haya 144 santos? Que están sobre las columnas hechas por Bernini. Y en la fachada están los 12 apóstoles y San Juan Bautista y no está la Virgen. Y el Papa dijo: es un grave error, vamos a remediarlo. Y ya había encargado que se estudiase dónde poner una imagen de la Virgen en la plaza. Con ocasión del atentado, él eligió el lugar donde está la imagen de la Virgen actualmente. Es el lugar más cercano al atentado, para conmemorar el atentado. Más cercano, digamos, que no rompa la arquitectura de la plaza. Podrían haberla puesto en el mismo lugar. En cambio está un poquito arriba. Y él dijo, porque se pone esta imagen allí, porque ese día la Virgen María estaba realmente presente en la plaza. Y su mano materna guió la trayectoria de la bala. Ahora sigo leyendo al cardenal Sodano con su explicación. Los sucesivos acontecimientos del año 89, la caída del bloque soviético, han llevado tanto en la Unión Soviética como en numerosos países del este a la caída del régimen comunista que propugnaba el ateísmo. También por esto el sumo pontífice le está agradecido a la Virgen desde lo profundo del corazón. Sin embargo, en otras partes del mundo los ataques contra la Iglesia y los cristianos, con la carga de sufrimiento que conllevan, desgraciadamente no han cesado. No han cesado ni siquiera ahora. Lo que sufren nuestros hermanos en Medio Oriente actualmente. Y lo que sufren realmente muchas personas perseguidas en nuestras sociedades, que están paganizadas y que se han vuelto cristofóbicas, que odian a Jesucristo y por tanto a los que son de Jesucristo. Sigue diciendo el cardenal Sodano: aunque las vicisitudes a las que se refiere la tercera parte del secreto de Fátima parecen ya pertenecer al pasado, porque había caído el bloque soviético, la llamada de la Virgen a la conversión y a la penitencia pronunciada al inicio del siglo XX conserva todavía hoy toda su estimulante actualidad. Bueno, vamos a hacer ahora una especie de digresión sobre el valor de los sufrimientos. Esto es lo central de esta noche, porque todo lo otro del secreto de Fátima, que en realidad es lo principal, lo que la Virgen dijo en Fátima, se encuentra en los libros, y yo recomiendo mucho en este centenario leer las memorias de Sor Lucía. Todo es edificante, es de mucho fruto releer a Sor Lucía, y yo creo que en este año habrá gracias especiales para ellos. Pero vamos a ver qué tiene que ver el secreto de Fátima con nuestra vida cristiana, y es lo que de algún modo más me interesa destacar. Tomo pie de una frase de San Pablo que el cardenal Ratzinger, en su explicación teológica de la tercera parte del secreto, menciona. Él dice, aplica a los mártires del siglo XX
la frase en la cual San Pablo dice en la carta a los Colosenses: yo completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual he sido constituido ministro. Es una frase muy paradójica de San Pablo. La sabemos de memoria, la hemos escuchado muchas veces, pero si uno se pone a analizarla, hay algo que explicar. Él dice que completa en él mismo lo que falta a la pasión de Cristo. Pero ¿cómo? ¿No es que la pasión de Cristo es perfectísima? Claro que es perfectísima. ¿Es suficiente sobreabundante redención por el mundo y por infinitos mundos como este? Sí. Dice la Sagrada Escritura que las obras de Dios son perfectas. Y así es la pasión de Cristo. Dice la Sagrada Escritura que Cristo murió por todos. Así que no le falta nada a la pasión de Cristo. ¿Cómo puede decir San Pablo que le falta algo a la pasión de Cristo? Y es palabra de Dios, es verdad, tenemos que explicarlo. Pues bien, los santos padres, y sobre todo de un modo admirable Santo Tomás de Aquino, en su comentario a las cartas de San Pablo, explican cómo debe entenderse esta frase de San Pablo, y así ya es doctrina común en la Iglesia. Dicen esta explicación que esta frase de San Pablo se debe entender de dos modos distintos. Hay dos maneras en las cuales a la pasión de Cristo le falta algo. Lo primero es en cuanto a la aplicación de la pasión de Cristo, para que la eficacia infinita de la obra de Cristo produzca sus frutos. En otras palabras, aquello que los teólogos llaman la redención objetiva, es decir, lo que Cristo hizo y que objetivamente es suficiente satisfacción por todos los pecados del mundo, sin embargo, no alcanza a todos los hombres en aquello que se llama la redención subjetiva, es decir, de aquellos que realmente con su libertad se abren a la obra de la redención, se convierten, dejan a Dios obrar en ellos. Es decir, ¿cómo hace Cristo para que lo que Él obró eficazmente, efectivamente, alcance a los hombres de todos los tiempos de la historia de la Iglesia? Hace esto Cristo, prolonga su pasión en sus miembros. Porque la Iglesia, nosotros, los bautizados, no es otra cosa, es inseparable de Cristo, es una misma cosa con Cristo. Es la esposa de Cristo, pero la esposa de Cristo de tal manera que forma con Cristo una sola cosa. San Pablo dice, el texto en el cual se habla de que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, una sola cosa. San Pablo dice que ese texto es un gran misterio que se aplica en primer lugar a Cristo y a la Iglesia. Cristo y la Iglesia son la misma cosa, son inseparables. Él es la cabeza y nosotros los miembros, pero cabeza y miembros formamos un solo cuerpo. Entonces, ¿cómo hace nuestro Señor Jesucristo para prolongar su salvación y que alcance a los hombres a lo largo de la historia? La prolonga en nosotros, sus miembros. Y es Él mismo el que sigue sufriendo en nosotros, sus miembros. ¿Y eso para qué? Para que se aplique la pasión, para que con los sufrimientos de nosotros, nuestros sufrimientos, Él obtenga la gracia y dé la gracia de que otras almas se conviertan y entren a participar del cuerpo místico de Cristo. Y este es el sentido de la petición de la Virgen en Fátima. ¿Por qué viene a decir unos niñitos quieren sufrir para salvar almas? Ya voy a explicar más cómo se puede entender eso teológicamente. La segunda manera en la cual a la pasión de Cristo le falta algo es en cuanto a la conformidad o semejanza que tiene que haber en un cuerpo entre la cabeza y los miembros. Si la cabeza sufrió, también tienen que sufrir los miembros. Porque San Pablo dice que Dios nos ha predestinado a ser conformes a la imagen de su Hijo. Por ejemplo, Godofredo de Bouillon, ese príncipe que conquistó, ese noble francés que conquistó Jerusalén en tiempo de las cruzadas, le fue ofrecido ser coronado rey en Jerusalén. Y él entendía esto, él dijo, no puedo llevar una corona de oro donde mi Señor llevó una corona de espinas. Es decir, si la cabeza está coronada de espinas, también no tiene que estar coronado el cuerpo.
porque hemos sido predestinados a eso, a ser otros Cristos, a ser conformes a la imagen de Cristo. Bueno, vuelvo ahora al primer modo, la aplicación de los méritos de Cristo. Dice un autor espiritual español, el padre La Palma, muy conocido porque tiene esa historia de la Sagrada Pasión, en otra obra que se llama El Camino Espiritual, explica este texto de San Pablo, y dice así: debe entenderse este texto respecto a la aplicación eficaz de los méritos de la pasión a todos los hombres de todos los tiempos. Aplicación que se hace efectiva por medio del ministerio apostólico. Y glosa, por decir así, a San Pablo, como si San Pablo dijese: para que el mérito de la pasión de Jesucristo se aplique con efecto a los infieles y pecadores, es necesario predicar, peregrinar y padecer muchas contradicciones y persecuciones, las cuales le faltaron a Cristo padecer para santificar a todo su cuerpo, y entonces estas las cumplo yo, con Él y con mucha alegría, porque quiero padecer en mi cuerpo el hambre, la sed, las cárceles y prisiones que hubiera de padecer Jesucristo si estuviese presente. Esto es algo muy hermoso y de gran profundidad. Si nuestro Señor Jesucristo se encarnase ahora, en el año 2017, ¿qué haría Jesucristo? Haría lo mismo que hizo hace 2000 años. Se entregaría a su Padre en la pasión para salvarnos. Si se encarnase en la generación futura, haría lo mismo. Y si se encarnase dentro de 10 generaciones, haría lo mismo. Bueno, para hacer esto de manera eficaz, Jesucristo se encarnó una única vez, padeció una única vez, obtuvo infinitos méritos, pero incorporándonos a nosotros por el bautismo y por la gracia a Él mismo, encontró la manera de seguir sufriendo en todas las generaciones, para ir salvando a los hombres de todas las generaciones. Y esos son los sufrimientos del cuerpo místico de Cristo. Dice el padre La Palma: si Cristo estuviese presente, Él padecería. No está presente, padece Él, pero en nosotros sus miembros. El segundo sentido, decía yo, es la conformidad de los miembros con la cabeza. Y así se aplica este texto a todos los cristianos, porque ser miembros de Cristo significa configurarse con Él. San Pablo dice, que unos versículos más adelante, que Él sufre para que todos sean perfectos en Cristo. Es decir, para que todos lleguen a ser conformes a Cristo de manera perfecta. Santo Tomás comenta de esta manera: Cristo y la Iglesia son una sola persona mística. La cabeza es Cristo y los santos son sus miembros. Luego, esto es lo que falta a la pasión de Cristo, que así como Jesús padeció en su cuerpo, así padeciese Él mismo en Pablo como en un miembro suyo. Esto explica una frase de Blaise Pascal que el Papa Juan Pablo II cita muchas veces en su magisterio. Le gustaba mucho: Cristo estará en agonía hasta el final de los tiempos. ¿Cómo? Si Cristo está resucitado y glorioso, ¿sí? Pero en su cuerpo místico, el mismo Cristo seguirá en agonía hasta el final de los tiempos, para que la eficacia de su pasión se aplique a todos los hombres de todos los tiempos. San Pablo lo dice con otras palabras. Dice: Dios podía salvar al mundo de muchas maneras, pero eligió hacerlo por medio de la locura de la predicación, dice, poniéndonos a los apóstoles en último lugar, como condenados a muerte, llenos de persecuciones, tribulaciones, sufrimientos. ¿Para qué? Para salvarlos a todos. Es lo mismo. Bueno, esto que hemos explicado en el fondo es una aplicación del misterio de la comunión de los santos, que profesamos cada vez que rezamos el credo. Al final decimos: creo en la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? Es una verdad de fe, profesamos creerla. Es justamente esa especie de unión o solidaridad que se da entre los hombres y Jesucristo, y que es de las verdades más enseñadas en el Nuevo Testamento. Por todos lados aparece esto y con muchas figuras. 3 figuras son las principales. Cuando San Pablo habla del cuerpo y la cabeza, pero que forman una única cosa. Cuando San Pablo y San Juan en el Apocalipsis y el mismo Cristo hablan de un matrimonio,
de la unión esponsalicia de Cristo y la Iglesia, y que va a ser perfectísima en el cielo. En el Apocalipsis al final se presenta la Jerusalén celestial, que es el cielo, una ciudad que baja del cielo vestida de novia. No se puede vestir una novia, una ciudad de novia. Ninguna de las mujeres aquí presentes puede imaginar una ciudad vestida de novia. Una mujer vestida de novia, sí, una ciudad no. Es una imagen nupcial hermosísima, donde dice que esa ciudad no necesitará nada, no necesitará luces, porque el Cordero, Jesucristo, será su lámpara. No necesitará nada que la vivifique, porque el río de agua viva estará dentro de ella, porque ella será una sola cosa con Dios, un desposorio único, que se da en los santos en el cielo, pero también ya aquí en nosotros por la gracia. Y también nuestro Señor explicó esta unión con la alegoría de la vid y los sarmientos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Y entre la vid, el tronco, y las ramas no hay distinción, es decir, es la misma planta, hay una unidad. Y la savia vital es la misma, que vivifica al tronco y que vivifica a las ramas. Y dice él, permaneced en mí, porque permaneciendo en él daremos mucho fruto. En cambio, separados de mí nada podéis hacer. Y dice él, y entra de lleno en lo de Fátima, esto lo dice en la última cena según San Juan: todo árbol, mi padre es el viñador, y todo árbol que lleva fruto lo poda. Toda rama, que lleva fruto, la poda para que dé más fruto. Son los sufrimientos de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Dios poda, pero para que haya más fruto. Es decir, para que más almas se salven. Hay entre los hombres y Cristo una unión que es muy misteriosa, pero es muy real. Es un gran misterio la Iglesia. Y es la realidad más maravillosa que hay sobre la tierra, la Iglesia. Porque es Jesucristo prolongado en el tiempo. Es el misterio del Verbo encarnado prolongado en la historia, en nosotros sus miembros, con todas nuestras debilidades, miserias. Pero es así. Incluso todos los carismas y todos los ministerios de Cristo están presentes en la Iglesia, empezando por el sacerdocio, en la Iglesia jerárquica. Pero no solo. Todo lo que es esencial a la Iglesia lo es porque es una sola cosa con Cristo. Bueno, y esta unión misteriosa entre Cristo y nosotros es lo que permite que Jesús pueda tomar sobre sí nuestros pecados. Porque todos nosotros sabemos que los pecados son algo intransferible. La culpa del pecado es algo intransferible. Yo hago un acto malo, eso lo he hecho solo yo. No puedo transferir mi culpa a otro. ¿Cómo hace Jesucristo para expiar nuestras culpas? San Pablo dice una frase enigmática, misteriosa. Dice, hay que entender, dice él, que si uno murió, Cristo, si uno murió, entonces todos murieron. De vuelta quedamos sorprendidos. Uno dice, no, si uno murió, los otros están vivos. No, porque ese uno, Cristo, nos contenía a todos. Se había unido en cierto modo a todos por la encarnación. Dice la profecía del siervo sufriente de Isaías que las dolencias que el siervo sufriente llevaba eran nuestros pecados. Dice, plugo a Dios poner sobre sus hombros nuestros pecados. ¿Y cómo si el pecado es intransferible? Solo se explica eso en ese misterio inmenso de la Iglesia, es decir, de la unión de Cristo y los hombres, por el misterio de la encarnación. Y Jesús tomó todos nuestros pecados como si fuesen propios. No los expió como pecados ajenos. Es una obra de misericordia infinita, inconmensurable. Dice San Pablo, para explicar esto también con esas frases llenas de profundidad: al que no conoció pecado, porque él era inocentísimo, él nunca cometió un pecado personal, Cristo es santísimo. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para abolir el pecado en su carne. Es decir, y es muy interesante, San Pablo dice, Dios lo hizo pecado, no dice lo hizo pecador. Nunca le va a aplicar el predicado pecador al sujeto Cristo, porque es inocentísimo. Le aplica como predicado un sustantivo, no un adjetivo. Dice, lo hizo pecado. Y esto tiene una fuerza muy grande en el texto griego del Evangelio, de esta carta de San Pablo,
Porque indica, por un lado, que la atribución es menos intrínseca que si fuese un adjetivo. Es decir, no es pecador Cristo, no le compete ser pecador, es santísimo. Pero por otra parte es mucho más fuerte lo que está diciendo, porque quiere decir como si lo hizo el mismo pecado, la esencia del pecado, todo el pecado. Eso es lo que Cristo, siendo inocente, cargó sobre sus hombros. El gran misterio de la redención. Y por otra parte, esta misma unión o solidaridad que permite que Cristo tome nuestras culpas como propias y así se presente ante el Padre para destruirlas en la cruz, la otra cara de la moneda es que los méritos de Cristo, lo que Él ganó en la cruz, pasan también a nosotros, por la misma unión. Por eso todo lo que es de Cristo es nuestro. Eso es la vida cristiana. Y todo lo que es nuestro es de Cristo. San Agustín dice, Él toma de ti para sí todo lo malo, tus pecados, tu muerte, y te da de sí para ti todo lo que Él es, su vida, su filiación divina, su madre, sus santos, su herencia, que es el cielo. Es decir, solo se explica el misterio de la redención en la óptica de esta unión o comunión o solidaridad entre Cristo y nosotros, que se llama el gran misterio de la comunión de los santos. Bueno, una parte de ese misterio es lo que se llama el tesoro espiritual de la Iglesia. El tesoro espiritual de la Iglesia es una realidad mencionada muchas veces en el magisterio de la Iglesia, incluso recientemente. Por ejemplo, el Beato Papa Pablo VI lo menciona cuando se hace la reforma de las indulgencias después del Concilio Vaticano II, explicando cómo es que se ganan indulgencias. Y dice, no es algo gratuito la indulgencia, sino que la Iglesia administra su tesoro espiritual y lo da a ciertas obras. Rezar el rosario, hacer un Vía Crucis, una peregrinación, un año santo. No es algo gratuito inventado, sino que hay un tesoro que la Iglesia, como esposa de Cristo, administra. Y ese tesoro espiritual de la Iglesia está mencionado en el Catecismo de la Iglesia Católica, lo pueden buscar ahí cuando se habla de las indulgencias, está mencionado en el Código de Derecho Canónico, es una realidad real en la Iglesia. ¿Y qué es ese tesoro? Está formado por los infinitos méritos de Cristo, por los méritos de la Santísima Virgen, que es corredentora, asociada a ella a la pasión de Cristo, cooperó a nuestra redención. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Está conformado ese tesoro espiritual por los méritos de todos los santos de la historia del mundo, y está conformado por los méritos de toda persona que está en gracia y hace una obra buena. Y de ese tesoro espiritual se beneficia toda la Iglesia, las almas que están en el cielo, las almas que están en el purgatorio, expiando sus pecados, y las almas que están aquí en la tierra, nosotros, peregrinando y militando para poder ganar el cielo. Es decir, cuando la Iglesia nos da una indulgencia, por ejemplo, nos administra ese tesoro de gracia, en realidad no es algo gratuito. Hay alguien que pagó, porque la indulgencia lo que perdona es nuestra pena temporal de los pecados. Lo que deberíamos pagar es expiar en el purgatorio. ¿Por qué nos borra eso? En realidad porque alguien ya lo pagó, no es gratis. Jesucristo, la Virgen, los santos, nuestros hermanos, que sufren por otros. Por eso dice Pablo VI, en esta realidad del cuerpo místico de Cristo, las obras malas de unos dañan a toda la Iglesia, pero las obras buenas benefician a toda la Iglesia. Y esto hace que nos ayudemos mutuamente, porque dice San Pablo, en Cristo, en realidad, somos miembros unos de otros. Estamos mucho más unidos de lo que pensamos, en la unidad del cuerpo místico de Cristo. Pues bien, esta realidad es lo que explica el fuerte reclamo de la Reina del Cielo a los pastorcitos de hacer penitencia, de rezar. Y eso es lo más actual del mensaje de Fátima para nosotros. Ser conscientes del bien que podemos hacer nosotros como miembros del cuerpo místico de Cristo. Y no solo esperar las cruces que vienen para ofrecerlas, que es lo que tenemos que hacer. Si entendiéramos esto, entenderíamos todo el valor salvífico del sufrimiento y del dolor, tantas veces inexplicable. Sobre todo el dolor inocente de las personas que sufren sin culpa. Niños, personas perseguidas inocentemente. El primero que sufrió inocentemente es Cristo. Inocentísimo. Si entendiéramos el valor del sufrimiento, llevaríamos muy de otra manera nuestras cruces, que seguirán siendo cruces,
No por saber ofrecerlas vamos a dejar de sufrir, como no por saber ofrecerlas dejó de sufrir Cristo, al contrario. Y ese es el valor entonces de los sufrimientos. No solo digo esperando los sufrimientos que nos vienen, sino buscando nosotros positivamente, de negarnos a nosotros mismos. Jesús ha dicho, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Es la condición para ser cristiano, para ser otro Cristo. Buscando obrar las obras de caridad, hacer el bien a los demás, que implica morir a nosotros mismos. Tanto para trabajar. Bueno, la Virgen en Fátima nos vino a pedir eso. Y que hagamos penitencia positivamente, negándonos a nosotros mismos. También las penitencias corporales en su medida, pero sobre todo negándonos a nosotros mismos. Nuestro orgullo, nuestro amor propio. Teniendo actitudes de Cristo en todo, porque somos Cristo. Si entendiéramos esto, entenderíamos, por ejemplo, el valor de nuestra oración. ¿Qué le da valor a nuestra oración? Es la unión con Cristo. También Cristo escucha las oraciones de los que están separados de Él, de los pecadores, por ejemplo, para convertirlos. Pero la oración del que está en gracia, la oración del que es un miembro de Cristo, es oración de Cristo. Cuando nos ponemos a rezar nosotros, ¿qué ve Dios? ¿Qué ve el Padre? Cristo que reza. La eficacia de nuestra oración depende justamente de esto, de la unión con Cristo. Y así lo mismo, nuestros sacrificios, nuestras buenas obras. Jesús dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Por qué? Porque hay una identidad. Y cuando nos manda a hacer el bien, nos dice, lo que hicisteis a uno de estos, mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis. Porque ellos también son Cristo. Y si tuviéramos siempre esa conciencia de que nuestros hermanos son Cristo, y hay que tratarlos como a Cristo, pero que también nosotros somos Cristo, y tenemos que obrar a Cristo. Y la imitación de Cristo no es algo exterior, como uno ve una persona y exteriormente quiere imitar su porte, cómo camina, cómo se viste, cómo se peina, como en un espejo. La imitación de Cristo se da por una interior transformación, que la obra de la gracia va trabajando la gracia, nos va haciendo conformes a Cristo, pero requiere nuestra libre cooperación para ser mejores, para ser más buenos. Bueno, la respuesta de los pastorcitos fue impresionante. Ellos entendieron realmente el valor de los sufrimientos y de las acciones. Cito dos textos de Juan Pablo II, dichos en la beatificación de los pastorcitos. El primero sobre Jacinta, que es muy conmovedor. El segundo sobre Francisco. La pequeña Jacinta compartió y vivió la aflicción de la Virgen por los pecados y la eterna condenación de sus hijos, y se ofreció heroicamente como víctima por los pecadores. Un día, cuando ella y Francisco habían ya contraído la enfermedad que los obligaba a estar en cama, enfermedad que los llevó a la muerte, siendo muy niños, la Virgen María vino a visitarlos, como relata la misma Jacinta. Ahora habla Jacinta. La Virgen vino a vernos y nos dijo que muy pronto vendrá a buscar a Francisco para llevarlo al cielo. A mí, en cambio, me preguntó si yo quería todavía convertir más pecadores. Y le dije que sí. Y cuando se acercaba ya el momento de la partida de Francisco, la pequeña le recomienda: dale muchos saludos a nuestro Señor y a la Virgen de parte mía. Es hermoso, esto eran niñitos, ¿no? Dale saludos a la Virgen. Pues. Y diles que estoy dispuesta a soportar todo cuanto ellos querrán enviarme para convertir a los pecadores. Una niña de 9 o 10 años tenía cuando murió. Realmente impresionante. Francisco, que en el momento de las apariciones tenía 7 años, estaba muy conmovido por los sufrimientos de Jesús. A Jacinta le habían impresionado dos cosas: las almas en el infierno y los sufrimientos del Papa. Y había adquirido un amor enorme al Papa. Incluso en una de las conversaciones con Lucía le dice: ¿viste cómo estaba triste el Papa? Qué pena me da, estaba tan triste, cómo sufría. Por lo cual se deduce que en esa visión que vieron pasar al Papa y que era asesinado al pie de la cruz, lo vieron en detalle, le vieron las facciones, lo vieron sufrir, lo vieron triste. Y esas dos cosas eran las que la motivaban a ella a hacer penitencia: los pecadores y el Papa. Francisco, en cambio, eran los pecadores, pero sobre todo consolar el corazón de Jesús tan ofendido. Dice el Papa: en la vida de Francisco se obra una transformación que se puede decir radical, una transformación no común para niños de su edad. Él se entrega a una vida espiritual intensa, con oración asidua y fervorosa, que llegó a ser una verdadera forma de unión mística con el Señor.
y esto lo llevó a una progresiva purificación del espíritu mediante la renuncia a lo que le agradaba y hasta los juegos inocentes de los niños. Todo le parecía poco por consolar a Jesús. En uno de los diálogos Jacinta le dice, son niños, algo muy hermoso, le dice, ¿qué te gusta más? ¿Salvar almas o consolar a Jesús? Y Francisco ni duda le dice, consolar a Jesús. Y después se quedó pensativo y le dijo, pero sé que los consuelo si salvo almas. Así que hacer penitencia y rezar. Muy hermoso. Evidentemente los niños habían entendido que tenían que completar en ellos mismos lo que falta a la pasión de Jesús para que se salven otras almas. Dos puntos que diré breve porque esto ya está siendo muy largo. ¿Cuál es la lógica de la cruz vivificante, por decir así, en el secreto de Fátima? Es esta la lógica de estas tres partes del secreto. El mal más grande, lo que hay que absolutamente evitar, es el pecado, porque lleva a lo que el Apocalipsis llama la muerte segunda, definitiva, es decir, la condenación, el infierno. Ese es el mal más grande. Todos los otros males, castigos que la Virgen anuncia son menores que el infierno. Nos impresionan más porque lo hemos visto, hemos leído las vidas de la iglesia perseguida, los que ya tenemos alguna edad hemos visto esto, hemos conocido esto, hemos rezado para que cayese el comunismo, cuando éramos niños, conocemos muchos testimonios, nos impresionan esos sufrimientos atroces. Bueno, el infierno es infinitamente más, es peor. Ese es el mal que hay que evitar. Y la Virgen dice, bueno, para evitar estos males, para evitar que las almas vayan al infierno, hay que hacer sacrificios, hay que rezar y hacer sacrificios. Es decir, la cruz. Si esto no se hace, van a venir castigos, que son anunciados como castigos, por eso yo he dicho que esta palabra la iba a remarcar, porque son castigos que se terminan transformando en una bendición. Dice, Dios va a castigar al mundo. Y lo dice 2 veces la Virgen en sus palabras de esta tercera aparición de julio del 17. Sin embargo, esos castigos, y esta es la lógica vivificante de la cruz, que son explicitados con grandes persecuciones, terribles sufrimientos, muchos martirios, un Via Crucis, como dijo el cardenal Sodano, el largo Via Crucis de la Iglesia del siglo XX dirigido por los papas. El atentado al Papa Juan Pablo II, está profetizado en Fátima. Todos esos enormes sufrimientos son, sin embargo, fuente de vida para la Iglesia. Y esto está simbolizado en la última parte de la visión, que pasa desapercibida, pero que es profundísima. Dice, Sor Lucía relata, que debajo de los 2 brazos de la cruz había 2 ángeles, que con jarras de cristal recogían la sangre de los mártires que brotaba de la cruz. Si pensamos un poco esto, está diciendo que la sangre de los mártires no brotaba de las heridas de los mártires. La sangre de los que eran muertos ahí abajo, en realidad brotaba de la cruz. Y el cardenal Ratzinger dice que esto es una manera en la cual el mensaje de Fátima enseña que la sangre de los mártires es una misma cosa con la sangre de Cristo. Que la sangre de los mártires es sangre de Cristo. Y vuelvo a lo que decíamos antes, por el misterio de la comunión con Él. ¿Y qué hacían con esa sangre los ángeles? Iban hacia otras almas, la rociaban y las vivificaban, y ellas se acercaban a Dios, es decir, las convertían. Mostrando que la sangre de los mártires es justamente la semilla de nuevos cristianos, como decía Tertuliano, es lo que vivifica la Iglesia, los sufrimientos de los santos. De modo particular los mártires, pero no solo. Eso vivifica la Iglesia. Y así se entiende que haya almas que se metan en un monasterio de clausura a hacer penitencia, y se entiende tantas cosas, los ofrecimientos como víctima que han hecho muchos santos, en fin. Y ese es el valor que tienen cada uno de nuestros sufrimientos. De manera que lo que es profetizado como castigo, en el fondo entra de lleno en el plan de la providencia de Dios para salvarnos. Y el misterio del mal y de la iniquidad en el mundo no escapa a la providencia de Dios. San Pablo dice, todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Y por eso dice, ¿quién nos va a poder apartar del amor de Cristo? El hambre, la persecución, la espada, y todos los males. No, dicen, en todas estas cosas vencemos por amor a Cristo Jesús. Finalmente, el último punto, menciono esto. Todos los mártires del siglo XX, que han sido más numerosos
que en los otros 19 siglos de historia de la Iglesia precedentes. Según el magisterio de San Juan Pablo II, preparan un florecer de la Iglesia, preparan una primavera de la Iglesia. Por lo mismo que acabamos de decir, porque vivifican las almas. Tiene muchos textos Juan Pablo II en los cuales habla de esto, del valor de los mártires. Voy a leer algunos para terminar. En el libro Cruzando el umbral de la esperanza, comentando justamente la caída del bloque soviético, dice así: ¿dónde está la verdadera fuerza de la Iglesia? Se pregunta. ¿Dónde radica la verdadera fuerza de la Iglesia? Naturalmente, la fuerza de la Iglesia a través de todos los siglos está en sus santos, en aquellos que han hecho de la verdad de Cristo su propia verdad y han seguido el camino que es Él mismo, Cristo, y que han vivido la vida que brota de Él en el Espíritu Santo. ¿Dónde está la fuerza de la Iglesia? La vida se ven los santos. Pues bien, dice el Papa, y nunca han faltado santos en la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente. Pues bien, los santos de nuestro siglo han sido en gran parte mártires. Eso es lo propio del siglo XX, de la historia de la Iglesia. Que no se trata solo de santos, sino de mártires. Los regímenes totalitarios que han dominado en Europa en la mitad del siglo XX han contribuido a incrementar su número. Los campos de concentración, los campos de la muerte, etc., han hecho que aparecieran auténticos santos entre los católicos, los ortodoxos y los protestantes. Son verdaderos mártires. Basta recordar la figura del padre Maximiliano Kolbe, patrono de esta parroquia, de Edith Stein, y aún antes aquella de los mártires de la Guerra Civil Española. En el este de Europa es enorme el ejército de los mártires, especialmente ortodoxos, rusos, ucranianos, bielorrusos, y de vastos territorios más allá de los Urales. Ha habido mártires católicos en Rusia, en Bielorrusia, en Lituania, en los países bálticos, en los Balcanes, en Ucrania, en Rumania, en Bulgaria, en Albania, en los países de la ex Yugoslavia. Esta es la gran multitud de los que, como se dice en el Apocalipsis, siguen al Cordero donde quiera que vaya. Ellos completaron con su martirio el testimonio redentor de Cristo, completando lo que falta a su pasión. Y al mismo tiempo, entonces, están en la base de un mundo nuevo, de una nueva Europa, de una nueva civilización. Es decir, son fuente de esperanza para la Iglesia. Vuelvo a lo que dije al inicio. María Santísima prepara el reinado de su Inmaculado Corazón, que es el de Cristo. Y prepara también los santos de los últimos tiempos. Fátima nos habla de eso. Y nos habla también de cómo podemos contribuir a hacer el mayor bien a la humanidad. Es con nuestra propia santidad. Es con nuestra propia santidad. Dice también un texto muy fuerte, compara el esplendor de la Iglesia del primer milenio, especialmente la medieval, con el esplendor que vendrá para la Iglesia, diciendo que los primeros 3 siglos de la era cristiana fueron marcados por martirios, las persecuciones romanas. Y eso preparó el esplendor que vendría después. No dice el Papa, pero dice Chesterton una historia semejante, una afirmación semejante. Chesterton dice que el esplendor del cristianismo en la Edad Media se debió a los martirios de los primeros siglos y también a toda la penitencia de los monjes en el desierto, toda la purificación del mundo pagano que hicieron los que iban a hacer penitencia, tanto en Oriente como en Occidente, San Benito, los monjes de Oriente. Eso preparó el esplendor medieval. Dice el Papa: la Iglesia del primer milenio nació de la sangre de los mártires. Cita de vuelta a Tertuliano: la sangre de los mártires es semilla de cristiano. Los hechos históricos ligados a la figura de Constantino el Grande nunca habrían podido garantizar un desarrollo de la Iglesia como el verificado en el primer milenio, si no hubiera sido por aquella siembra de mártires y por aquel patrimonio de santidad que caracterizaron a las primeras generaciones cristianas. Si no bastó que Constantino decrete la libertad religiosa y adopte el cristianismo como religión, eso no hubiese bastado jamás para el esplendor que tuvo la Iglesia. Era necesaria la siembra de la semilla de la sangre de los mártires. Y sigue diciendo al Papa: al término del segundo milenio, la Iglesia ha vuelto de nuevo a ser Iglesia de mártires. Esos son nuestros tiempos. La Iglesia es de nuevo Iglesia de mártires. Eso vivimos nosotros. Y aunque no nos toque el martirio cruento, no sabemos, pero nos toca todos los días el martirio en la sociedad que vivimos. Y tenemos que saber dar testimonio de Jesucristo, porque eso es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo, la Virgen.
Y esa es la mejor contribución que podemos dar a nuestra santificación y al bien de la Iglesia, y cooperar en la salvación de muchos de nuestros hermanos, con nuestro cotidiano martirio. Sigue diciendo el Papa, al término del segundo milenio, la Iglesia ha vuelto a ser de nuevo Iglesia de mártires. Las persecuciones de creyentes, sacerdotes, religiosos y laicos, han supuesto una gran siembra de mártires en varias partes del mundo. Un testimonio ofrecido a Cristo hasta el derramamiento de la sangre, que se ha hecho patrimonio común de todos los cristianos. Estos son los soldados desconocidos de la gran causa de Dios. Preparan un tiempo de esperanza y de florecer de la Iglesia. Por ejemplo, en la Guerra Civil Española hubo miles de martirios. Solamente entre el clero hubo 7.000 mártires, sacerdotes. Religiosas, algo así como 600, me parece. Sacerdotes, más de 7.000. Y muchísimos laicos martirizados. De esos sacerdotes, ni uno solo apostató en punto de martirio. No se encuentra ni un solo caso que ante la amenaza de la muerte, y generalmente le ofrecían la posibilidad de pasarse al bando republicano, no hay ni uno solo que haya apostatado. Ni uno solo. Es una cosa única. Muchos pasaron al bando republicano, no en punto de martirio, porque también en el bando republicano había cristianos, era el ejército español, había sacerdotes que también ayudaban a la atención de lo espiritual de los combatientes. Pero en punto de martirio ni un solo caso de apostasía. Uno dice, bueno, España está mal, Europa está mal, sí, pero la sangre de los mártires es el vida del cristiano. Nosotros no sabemos cómo Dios prepara el florecer de la Iglesia. Ni siquiera sabemos si va a ser un florecer con una cristiandad visible. En lo social, aunque tenemos que trabajar para eso, para que Cristo no sea excluido de la sociedad. Pero sí sabemos que va a ser una época de grandes santos. Grandes santos. El padre Castellani, cuando comenta la parábola del trigo y la cizaña, que crecen juntos hasta el final de los tiempos, que los ángeles van a cosechar el trigo y la cizaña para separarlos, dice que así como crece la cizaña y se hace cada vez más alta, más grande, crece también el trigo, se hace cada vez más alto y más grande. Y entonces con el dilagar del mundo, del mal en el mundo, no hay que olvidar que también el trigo crece. También los santos serán grandes santos. Y eso, nosotros estamos llamados a la más grande santidad que está en nuestras manos, abrirnos totalmente a la gracia, morir a nosotros mismos, pero sobre todo amar a Dios, el primero y más grande de los mandamientos, el principal, y amar también a nuestros hermanos por amor de Jesucristo. El mensaje de Fátima se puede resumir en eso. Es un llamado a la conversión. Un llamado a la conversión que quiere decir amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Ese es lo que tenemos que buscar toda nuestra vida, pero yo creo que en este año del centenario habrá también gracias especiales de Dios para nosotros. Por eso espero que esta conferencia contribuya para ello. Nada más.